Y esta mañana vamos a iniciar con algunas citas. Esperamos que estas citas y el estudio de esta mañana nos contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál es nuestra misión en el contexto de la gran controversia? Como pueblo adventista del séptimo día, somos los únicos que entendemos la gran controversia a la luz de la Biblia y a la luz del santuario, a la luz del espíritu de profecía. ¿Por qué soy un adventista del séptimo día? ¿Por qué soy cristiano? ¿Y por qué soy un misionero de sostén propio? Amén. Estas preguntas, con la ayuda de Dios, las iremos contestando durante el resto del día. Antes de nosotros entender los cambios doctrinales, tenemos que entender el propósito de Dios para nosotros. La sierva del Señor dice: el estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Miren lo que tenemos que aprender. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central. ¿Cuál es el gran tema central de la Biblia? La salvación. Amén. También tenemos que adquirir el conocimiento del propósito original de Dios hacia el mundo. Hacia el mundo. Pues, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios hizo el mundo. ¿Para qué? Del comienzo de la gran controversia. ¿Qué debemos tener bien claro, hermanos? ¿El comienzo de qué? De la gran controversia y de la obra de la redención. Estos 4 temas debemos, con la ayuda de Dios, ser capaces, cada vez que abrimos la palabra de Dios, entender estos 4 temas en la Escritura. Amén. En esta mañana tocaremos todos ellos porque la Biblia es como un todo. Amén. Como un todo. La palabra de Dios dice en Génesis que Dios dijo: hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen. ¿Eso entraría ¿dónde? El propósito original de Dios para el mundo. Amén. Pero el hombre pecó. ¿Dónde inicia el pecado? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Esto nos lleva al comienzo de la gran controversia. Pero había un plan de redención. Esto nos lleva a la obra de la redención. Y el amor de Dios por nosotros, para salvarnos a través de Cristo, nos lleva al conocimiento del gran tema central de la Escritura. Amén. Entonces, cada vez que nosotros prediquemos, llevemos el mensaje, debemos enfocarnos en estos grandes temas. La mayoría de los vientos de doctrina existen porque el estudiante no ha aprendido a considerar la Biblia en estos 4 grandes contextos. ¿Sí? En estos 4 grandes contextos. Entonces, tenemos que ir al comienzo de la gran controversia. Amén. Los que han leído Conflicto de los Siglos saben, antes de la gran controversia, ¿cómo era todo en el cielo? Paz. ¿Qué más? Felicidad. ¿Qué más? Armonía. Pero hay algo que nos falta. Eran gobernados ¿por qué? ¿Por qué? ¿La ley de quién? La ley de Dios. Pregunto, ¿la ley de Dios en el cielo
antes de que el hombre cayera era la misma que los 10 mandamientos? Porque dice la sierva del Señor que debemos entender el principio de ¿qué? De la gran controversia. Y al entender esos grandes principios, nosotros podemos entonces comprender nuestra salvación. La ley de Jehová, fundamento ¿de qué? De su gobierno. Entonces nosotros debemos entender los grandes principios. Antes de la caída, ¿cuál era el fundamento del gobierno de Dios? Allá en la eternidad. ¿La ley de quién? La ley de Jehová. Era el fundamento, la ley de Jehová, fundamento de gobierno en el cielo y en la tierra, era tan sagrada como Dios mismo. Amén. Entonces, debemos tener un principio en mente para entender el cambio de la teología adventista. ¿Para qué fuimos levantados nosotros como pueblo adventista? ¿Qué hay en el lugar santísimo? Para cooperar con el gobierno de Dios, para que los seres humanos puedan volver ¿a qué? A obedecer ¿qué? La ley de Dios. Debemos entender los grandes principios de la gran controversia y qué es lo que existía antes de la gran controversia. Y luego dice aquí, el Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla ¿a dónde? A la condición caída del ser humano. No. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre habían creado al hombre, podía ofrecer una expiación. ¿Por qué? Por la humanidad. ¿Sí? Antes del pecado existía la ley de Dios. ¿Y esa ley de Dios en qué consistía? La hermana White dice que consistía en amor a Dios y en amor a los prójimos. Es lo que ella dice. Pero cuando el hombre cayó, dice que esa ley permaneció, pero a la condición caída del hombre, dice, se le añadieron algunos preceptos. No se cambió, no se alteró. Entonces aquí llevamos un principio. El fundamento de la ley, el fundamento del gobierno de Dios es ¿qué? Es su ley. Amén. Su ley es amor. En 1 de Juan nosotros hemos leído que dice, y esto es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. Amén. Ese verso a veces lo uso cuando los pentecosteses me dicen, yo amo a Dios y amo a Dios y amo a Dios. Bueno, la verdad amo a Dios y le mostramos esa cita. Este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos. 1 de Juan, ¿qué, hermano? 1 de Juan 5:3. Esa es la esencia de la ley del amor. Estoy leyendo de Historia de la Redención, página 148, dice, los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. ¿Había principios de la ley de Dios? Sí. ¿Cuáles eran esos principios? Amor a Dios y amor entre los seres no caídos. Esa era la ley de Dios allá, en el cielo. Era la ley del amor. Amor a Dios y amor entre los seres no caídos. Después de la caída no se cambiaron los principios. O sea, no se cambiaron los principios del amor a Dios y los principios del amor entre los seres creados, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición caída del hombre. Amén. ¿Se añadieron qué? Se añadieron algunos elementos. Por ejemplo, los ángeles tienen esposa. ¿Qué dijo Cristo cuando estuvo en la tierra? Que en el cielo seríamos como ¿qué?
como los ángeles. Entonces, cuando el hombre cayó, se añadieron algunos mandamientos para que el hombre pudiera amar mejor a su prójimo. Esas añadiduras que se hicieron a la ley de Dios en los 10 mandamientos, ¿verdad?, tenían que ver con la condición caída del hombre. En el cielo no se podía decir, no cometerás adulterio, porque los ángeles no tienen esposa. ¿O sí tienen esposa? No. Pero sí, ¿cómo? No hay angelinas, pues. Ajá. Ajá, así lo dice. Ajá. Estoy leyendo de Cristo en su santuario, página 23. Después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de una naturaleza que se ajustaban a la condición de un orden de seres santos. Cristo en su santuario, página 23. O sea, los grandes principios era amor a Dios y amor al hombre, y a los entre los seres ¿qué? Entre los seres no caídos. Ahora, ¿cómo fue creado Adán? Dice que debemos entender el propósito de Dios para este mundo. ¿Cómo fue creado Adán? Adán fue creado a la imagen ¿de quién? De Dios. Entonces, Dios es santo. El carácter de Dios es su ley, es amor a Dios, es amor, ¿verdad? Es la esencia del amor, es la esencia de la ley de Dios. ¿Cómo fue creado Adán? Santo. Es decir, los 2 principios de la ley de Dios fueron puestos en su corazón. Amén. Porque la Biblia dice que fue hecho a la imagen ¿de quién? De Dios. Amén. Ahora, pregunto, ¿le costaba a Adán obedecer esos 2 principios de la ley de Dios antes de la caída? ¿Le costaba o no le costaba? Miren, vamos a leer una cita. Patriarcas y Profetas, edición del 54, dice así: el hombre debía llevar la imagen de Dios en la semejanza exterior. ¿Cómo dónde? Como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. ¿Qué dice allí? Su naturaleza estaba ¿en qué? ¿En armonía con qué? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos sus mandamientos, que guardemos su ley. ¿Le costaba a él guardar la ley de Dios? No. Dice, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus efectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. ¿Tenía pasiones? ¿Qué dice allí? A veces nosotros creemos que la palabra pasiones es mala. ¿Pero qué es una pasión? Es cuando uno llora, cuando uno tiene hambre, cuando Dios creó a Adán y a Eva y les dijo, henchid y multiplicad. Una pasión santa es el matrimonio. Dice que sus pasiones, ahora, ¿el apetito es malo? No, la sierva del Señor habla de apetito ¿qué? Pervertido. Dice aquí, era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre. Amén. Así fuimos creados antes. Nosotros, nuestro primer padre en la humanidad, Adán. ¿Él tenía problema en obedecer la ley de Dios? No, porque Dios había puesto en su creación, al crearlo, había puesto la ley de Dios en su corazón. Amén. Por eso la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pondré mis leyes en su corazón. Amén. Dios quiere hacer una nueva criatura con la humanidad. Y aquí está otra cita.
al hombre creado para ser soberano en el Edén, le había transformado en un esclavo en la tierra que gemía bajo la maldición del pecado, cuando él peca. Después de su transgresión, desapareció de Adán el halo de gloria que Dios le había dado cuando era ¿qué? Cuando era santo y que lo cubría como un manto. La luz de la gloria de Dios no podía cubrir la desobediencia y ¿qué más? El pecado. En lugar de la salud y la plenitud de las bendiciones, la pobreza, la enfermedad, los sufrimientos de todo tipo habían de ser la suerte de los hijos de Adán. ¿Cómo fuimos creados entonces? Santos. Y como esa ley de Dios estaba en el corazón, nos cubría una nube ¿de qué? Un halo ¿de qué más bien? ¿Qué es un halo de gloria? Un resplandor. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba en el corazón de Adán. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos ¿de qué? El hecho de que nadie de nosotros tengamos un ¿qué? Un resplandor, ¿qué significa? ¿O han visto a alguien que tenga un resplandor? ¿Y en la Biblia se menciona de alguien que haya tenido un resplandor? ¿De algún hombre? ¿De quién, hermano? Exactamente. Moisés. Pero no lo tuvo toda la vida, ¿verdad? Pero lo tuvo. De tal manera que los hermanos israelitas decían, bueno, ponte algo tú y nosotros, bueno, tenemos problemas para verte. Se puso un velo. Entonces, hermanos, el problema, debemos ir al problema allá en la eternidad y después en el Edén. El problema en la eternidad fue que Satanás desobedeció los dos grandes principios de la ley de Dios, amor a Dios y amor al hombre. Cristo estaba en la tierra y le preguntaron, Señor, ¿cuáles son qué? ¿Cuál es el gran mandamiento de qué? De la ley. Y él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Porque él estaba dando los dos grandes principios, no solamente que nos deben regir aquí en la tierra, sino los grandes principios que rigen a todo el universo. A ver, hermanos, el día del sábado fue establecido ¿en dónde? A ver, ¿qué dice la Biblia? Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28 dice, el sábado fue hecho ¿para quién? Nada más ¿para quién? Para el hombre. En el primer día de la creación, ¿había sábado? En el segundo día, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, ¿había sábado? ¿Por qué nos llamamos adventistas de qué? Porque el sábado fue hecho para el hombre, porque primero el hombre fue hecho en el sexto día y después el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. ¿O fue hecho también para los ángeles? Allá atrás en la eternidad. ¿Qué está escrito? Que el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. Mire lo que dice la sierva del Señor allí. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia, ¿qué? Humana. ¿Sí? Y luego, por el tiempo, vamos a ver acá abajo, dice, de esta manera la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda, ¿qué? La humanidad. Amén. Entonces, ¿cuándo se estableció el sábado? ¿Qué dice aquí? Al bendecir el séptimo día, ¿dónde? En el Edén. Dios estableció un recordatorio de su obra, ¿qué? ¿Por qué dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y ¿qué más? Y la tierra. Y se le confió a Adán. Entonces, el sábado
¿sí? El sábado, mira lo que dice aquí. Leo de La Fe por la cual vivo. El sábado y la familia fueron instituidos, ¿dónde? Entonces, antes del Edén, ¿existía sábado? Existía un principio, amor a Dios, pero no existía el sábado. Porque el sábado fue hecho ¿para quién? Por el hombre. ¿Y quién fue? De los que han leído la gran controversia, historia de la redención, ¿quién fue la última creación? Antes de que el diablo se enojara. Y cuando crearon al hombre, el diablo se enojó. Pues Adán. Esta tierra fue el último acto de creación de Dios. Por eso se enojó el diablo, porque no se le consultó para crear al hombre. Por eso el estudiante debe saber los grandes principios de la gran controversia, hermanos. Para saber cómo nuestra teología fue cambiada, debemos entender la teología, la doctrina original, allá en la eternidad. Amén. El fundamento de Dios es la ley de Dios. Dos grandes principios, amor a Dios y amor al hombre. Cuando yo hablo del sábado y cuando hablo de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tengo que entender que los mandamientos de Dios dados a Moisés son los dos grandes principios, pero adaptados a la condición caída de Adán. Amén. Ahora, cuando Dios crea el sábado en el Edén y lo instituye, ¿Adán había pecado? Todavía no. El sábado era santo y Adán era ¿qué? Santo. Entonces queda claro de que el sábado y la familia fueron instituidos ¿dónde? En el Edén. Por eso Marcos 2, 27 y 28 dice, el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. Ahora, ¿con qué propósito? Que cada séptimo día nosotros tuviéramos un encuentro de 24 horas con nuestro Creador. Amén. Y de esa manera nosotros le amáramos. Era el propósito de Dios, decía Alonso T. Jones, era el propósito de Dios que aunque la pareja Adán y Eva aún todavía no pecaban, pero aunque no pecaran, era necesario que ellos mantuvieran una relación con Dios antes del pecado, y para eso se les dio el séptimo día. Amén. Ahora, ¿el sábado será eterno? Bueno, no era eterno, porque fue instituido ¿dónde? En el Edén. Fue incluido después en los 10 mandamientos. Entonces, ¿antes guardaban algún día allá en la eternidad? Bueno, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que los seres amaban a Dios y se amaban a ellos. Pero cuando Dios hace al hombre, instituye dos cosas. Instituye la familia, es decir, y esto me hace pensar una cosa. ¿Cuál es el propósito de la familia? Multiplicad y henchid ¿qué? La tierra, a procrear, a crear hijos. Y llenad la tierra y sojuzgadla. Y también les voy a dar el sábado, dijo Dios. De hecho, hay una cita muy bonita, muy bonita que me gusta, del espíritu de profecía. Si entendemos el propósito de Dios al principio, vamos a ver los grandes cambios al final. Antes de la caída de Satanás, el Padre consultó con su Hijo en cuanto a la formación del hombre. Antes de la caída de Satanás, el Padre consultó a su Hijo en cuanto a la formación del hombre. Todavía Satanás no había sido expulsado del cielo. Entonces tú tienes que saber en qué momento Dios decidió hacernos a nosotros. Amén. Se proponía hacer este mundo, crear animales, los seres vivos sobre ella y hacer al hombre a imagen de Dios para reinar como monarca reinante sobre todo ser viviente que Dios había de crear.
Cuando Satanás supo el propósito de Dios, tuvo envidia de Cristo y se puso celoso porque el Padre no le había consultado respecto a la creación del hombre. Entonces dice, la envidia y los celos de Satanás aumentaron hasta su rebelión. Todo el cielo estaba en armonía y perfecta sujeción al gobierno de Dios. Satanás comenzó a insinuar sus sentimientos insatisfechos a otros ángeles y un número estuvo de acuerdo en ayudarle en su rebelión. Y entonces aquí tenemos cómo Satanás es expulsado, ¿sí? Y llegó el momento decidido, tuvo que ser expulsado del cielo. Mira lo que dice esta cita, yo creo que varios de ustedes la han leído antes. ¿Para qué me hizo a mí? Dios hizo al mundo para agrandar el cielo. Amén. Para que nos sometiéramos antes de la caída, para que nos sometiéramos a esa ley, no nos sometiéramos, Él implantó en Adán la voluntad de Dios, la ley de Dios, la implantó para que el cielo fuera agrandado. ¿Por qué? Porque Lucifer y sus ángeles habían sido ¿qué? Expulsados. Y antes que el hombre fuera creado, Dios y Cristo entraron en un pacto que si él abandonaba su lealtad, Cristo llevaría el castigo por la transgresión. El hombre cayó, pero no fue bajo el poder del destructor. Y luego ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ya vimos nosotros la palabra hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Redentor le fue dado todo el poder para impartir a los seres humanos caídos para su beneficio, ¿y qué más? Y bendición. ¿Cuál es el propósito de Dios al crearnos? ¿Agrandar qué? La familia del cielo. Él quería una familia mayor. Por eso le dio al hombre la capacidad, por eso el matrimonio santo, le dio al hombre y a la mujer la capacidad de procrear y agrandar la familia. Y que fuéramos seres santos, obedeciendo a Dios sin dificultad. A ver, les pregunto una cosa. Adán fue creado santo, ¿correcto? Ya lo vimos. Para estar bajo el dominio de los dos grandes principios de la ley de Dios. ¿Adán ejercía fe o no ejercía fe? ¿Quién debió ejercer fe después? Adán, después de la caída. Dice que voluntariamente él obedecía a la ley de Dios. ¿Se acuerdan la cita que leímos? Sí. Antes de la caída no había fe. No, porque la fe, ¿para qué es? Es la certeza de las cosas que no se ven. Pero Adán lo veía todo lo que Dios le permitía ver. Ahora, ¿por qué estamos estudiando esto? Más adelante nosotros vamos a estudiar el cambio doctrinal. Pero si no entendemos el principio, como decimos en México, nos vamos a revolver. Claro. A ver, hermanos, ¿qué es pecado? ¿Quién fue el primero que transgredió la ley? Lucifer. ¿Cuál ley transgredió él? Amor a Dios y amor ¿a quién? Al prójimo. Son grandes principios que debemos entender. Dios hizo a Adán santo. No le costaba obedecer la ley de Dios. De manera natural la obedecía. No debía ejercer fe. Y era el propósito de Dios agrandar la familia del cielo, creando una familia que se pudiera multiplicar y así ocupar el lugar de los rebeldes que desobedecieron la ley de Dios. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué entonces caímos y los otros mundos no cayeron? Recuerden, ¿cuál fue el último plan de Dios? La última creación, antes de que Adán fuera expulsado del cielo. Este mundo. Bueno, entonces, esperamos que aquí hayamos puesto los principios. Repito. La ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Tiene dos grandes principios, amor a Dios y amor ¿a quién? Al hombre. Cuando Dios crea al hombre, le da
le pone en su corazón esos dos grandes principios, y a Adán no le cuesta obedecerlos. Él es santo, es creado santo. Él los obedece. Cuando él peca, se le quita ese manto de gloria, porque Dios no puede cubrir ¿qué? El pecado. Todos estos son grandes principios que los vamos a ver reflejados en cada uno de los 7 pilares. En otras palabras, nuestros 7 pilares que tenemos llevan implicados todos los principios y el plan de salvación, obviamente antes de la creación del mundo. Hablando del sábado, entonces el sábado es santo también, la familia es santa, son puestos antes de la caída del hombre, pero cuando el hombre cae, Dios también preserva esos dos grandes principios en los 10 mandamientos. El sábado lo preserva en el 4º mandamiento, y la familia, ¿dónde la preserva? En el 7º. Amén. ¿Por qué dice? ¿Qué dice el 7º? No cometerás ¿qué? Esa es la preservación de la santidad del matrimonio. ¿Y también dónde? ¿En qué otro? No codiciarás ¿qué? La mujer de tu prójimo. ¿Dónde más preserva la familia? ¿Qué mandamiento es este? ¿Qué dice? Honra a tu padre y ¿a quién? A tu madre. Él preserva esos grandes principios santos antes de la caída. Pero ahora el hombre había caído y ya no tenía el poder en sí mismo para obedecer esa ley. Esa es nuestra grande desgracia. La Biblia nos dice que nosotros no pecamos a la manera de Adán en Gálatas. ¿Qué es eso? Adán pecó siendo santo, y con esa santidad él podía vencer el pecado porque era santo. ¿Sí? Eso es pecar a la manera de Adán. Adán era santo, y cuando él pecó, Dios le quitó esa capacidad de obedecer la ley de Dios naturalmente. Ahora, nosotros, ¿cómo pecamos? ¿Tenemos en nosotros la capacidad por nosotros mismos de obedecer la ley de Dios? No, por nosotros mismos no. Eso se llama justicia ¿qué? Propia. Entonces necesitamos a alguien que venga a ponernos a nosotros esa misma santidad que tenía Adán allá en el cielo. Esa misma obediencia a la ley de Dios que tenía Adán allá en el cielo. Y gloria a Dios que alguien decidió hacer eso para que nosotros tuviéramos esa santidad y la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús vino, vivió una vida santa en relación a la ley de Dios. Nunca cometió pecado, nunca hubo engaño en su boca. Y como dice Romanos capítulo 5, verso 17, verso 19, ¿verdad? Dice, para que por la obediencia de uno, nosotros seamos hechos justos. Amén. Y estemos otra vez en relación a esos dos grandes principios eternos que rigen todo el universo, y estemos en relación también a los 10 mandamientos que fueron adaptados a nuestra naturaleza caída. La sierva del Señor dice, la única condición para ir al cielo es la que siempre ha sido, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Amén. Esa perfecta obediencia la tenía Adán antes, la perdió. Cristo viene, la conquista y nos la regala. Amén. Esos son los grandes principios establecidos ¿dónde? En el cielo. Bien, hermanos, una vez entendiendo estos grandes principios establecidos en el cielo, la doctrina adventista, vamos a repasarla aquí rápido, aquí tenemos los 7 pilares.
La purificación del santuario. ¿Qué se purificaba? ¿De qué se purificaba el santuario? De los pecados del pueblo, ¿sí o no? Y si nosotros para entender la purificación del santuario debemos tener claro qué es pecado. ¿Qué es pecado de acuerdo a la Biblia? La transgresión de la ley. Ahora, ¿es la única definición de pecado? Eso dice el conflicto. ¿Por qué es la única? Pues es muy fácil, porque el pecado se inició ¿dónde? Allá arriba en el cielo, Lucifer contra la ley de Dios. Así de sencillo. Allá se inició el pecado. Tú tienes que entender esto, hermano, tenerlo bien claro, porque hoy los teólogos han metido muchas definiciones de pecado. Solo hay una. ¿Por qué? Porque solo hay una rebelión. Solo hay un inicio de la gran controversia. Y aquella rebelión vino para abajo, ¿verdad? Y entonces el hombre pecó y en el santuario se presenta la purificación del santuario. ¿Iba a purificar de qué el santuario? De los pecados del pueblo. ¿Sí? El mensaje de los 3 ángeles es contra, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio, ¿qué? La hora del juicio. ¿Con qué se juzga en el cielo? Con la ley de Dios. Babilonia ha dado de beber a todos del vino de la ira del furor de su fornicación. ¿Qué hace Babilonia? Pisotea la ley de Dios. ¿Qué hace la bestia? Va contra la ley de Dios. Y hermanos, aquí tenemos los mandamientos de Dios. Ahí está también los grandes principios adaptados a la ley de Dios. El santuario en el cielo tiene que ver con la intercesión de Cristo si alguno hubiese pecado. ¿Entendemos? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces la sierva del Señor dice, durante 18 siglos Dios ha estado perdonando al hombre pecador, pero cuando llega 1844, ¿qué dice? Ahora entra el plan de borrar esos pecados. Si te das cuenta, el plan de salvación gira a salvarnos del pecado y ponernos en armonía con la ley de Dios. ¿Qué tenemos aquí? El sábado. El sábado fue instituido ¿dónde? En el Edén, para que nosotros pudiésemos amar a Dios, para cumplir ese gran principio de la ley de Dios. Y la no inmortalidad del alma de los malvados. En otras palabras, si los malvados no están en armonía con esos 2 grandes principios revelados en los 10 mandamientos, no tendrán ¿qué? No tendrán vida eterna. ¿Te das cuenta que los 7 pilares giran alrededor al inicio de la gran controversia? Por eso son las últimas 7 verdades que el mundo debe conocer. Ahora, el diablo, sabiendo que estos pilares giran en derredor de la gran controversia y de los principios de la gran controversia, Dios le reveló a la hermana White que el diablo iba a alterar los pilares. ¿Lo han leído? Sí. El diablo iba a hacer todo el esfuerzo para derribar las columnas de la fe. Exacto, hermano Juan. Dice, el enemigo de las almas, Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 24, dice, el enemigo de las almas, ¿verdad? Ha ideado, y lo voy a leer, aquí lo tenemos. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había que realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Séptimo día, sábado, ley de Dios, adventistas preparándonos para ir con Dios. ¿Cómo? Sí. Iba a pisotear el sábado, iba a pisotear Miren, hermano, le voy a decir una cosa. Muchas religiones están esperando la segunda venida de Cristo. Pero el pueblo adventista es el único que predica que hay que prepararse para la segunda venida de Cristo. ¿No? Bueno, antes predicaba eso. Ahora ya no lo predica. La preparación consistía en la obediencia por la fe en Cristo a los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué dice aquí?
Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de ¿qué? Estas. Vamos a renunciar a esto. Si renunciamos a esto, nos olvidamos de la gran controversia, no sabemos para qué existimos y vamos a estar como las iglesias de Babilonia, nada más haciendo programitas. Hermano, yo era pentecostés. Y allá se mataba res, se mataba puerco, vamos a programa de esto, que el día de la madre, que esto y que el otro, que el día del padre, que el día del niño, que no sé qué tanto. Y así se la pasan haciendo programa. La iglesia adventista del séptimo día nació para señalar el inicio de la gran controversia y poner a la humanidad, a todo aquel que cree, a tono con los principios de la ley de Dios. Amén. ¿Qué pasaría si se efectuara esta reforma? ¿Qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como ¿qué? Como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva ¿qué? Orientación. Se introduciría un sistema de ¿qué? Filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a la ciudad, harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado. ¿Te das cuenta? El sábado santo establecido allá en el Edén como un principio en relación de que el hombre debe amar a Dios, se tendría poco en cuenta. Por eso nosotros en las reuniones de sostén propio, el día sábado, evitamos tener todo tipo de reuniones, de juntas, excepto si hay una emergencia, ¿no? Oye, la hermanita venía para acá y se chocó, por ejemplo. Un accidente. Bueno, a ver qué hacemos. Pero todo lo que son reuniones administrativas, donde se hable de dinero, donde se hable de planes de la obra de Dios, las evitamos. ¿Por qué? Cuando nos vamos al santuario, cuando llegaba el sábado, no se tenía que hacer nada cuando se estaba edificando el santuario en el día del sábado, aunque sea para las cosas de Dios, aunque sea, porque el sábado es para Jehová tu Dios. Amén. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena. La tormenta y la tempestad barrerían ¿qué? La estructura. Entonces, ahí está, nuestra religión iba a ser ¿qué? Cambiada, porque nuestra religión está ligada a los principios allá arriba de la gran controversia. Por eso el diablo sabía que si cambiaba la iglesia al final, las doctrinas de la iglesia, entonces iba a cambiar todo lo demás. Bien, hermanos, entonces tenemos que definir primero qué es qué. ¿Qué es pecado? Pecado es 1 Juan 3:4, ahí lo tenemos. Todo aquel que permanece, ¿dónde está? Todo aquel que comete pecado, infringe ¿qué? También la ley, pues pecado es infracción de la ley. La hermana White dice en el Espíritu de Profecía, en el capítulo El origen del mal, ella dice esto. Dice así: hay quienes en sus investigaciones tocante a la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca ha revelado. He aquí que no encuentran solución a sus dificultades, y los que así hacen son llevados por una disposición a la duda, a la cavilación, lo aducen como disculpa para rechazar las palabras santas. ¿Sí? Bueno, muchos se ponen a hablar por qué existió el pecado, pero mira lo que dice aquí. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno. ¿Qué? ¿Cómo se le llama aquí? La ley de ¿qué? Del amor. Amor a Dios y amor al prójimo allá en la eternidad.
Ahora, tengo que aclarar algo. ¿El sábado lo seguiremos guardando en la eternidad? Eso sí, porque el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. Pero sucede que un ser eterno llamado Cristo Jesús vino a este mundo y se hizo ¿qué? Hombre. Y mientras haya hombre, va a haber sábado. Amén. Mientras haya hombre, va a haber sábado. Por eso será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. Amén. Ahora, hermanos, ya que definimos qué es pecado, ya que definimos cómo el hombre fue creado pecador, entonces, ¿por qué pecó? Porque Dios nos dotó de un libre ¿qué? Albedrío. Dios puso la ley de Dios en su corazón, en el corazón de Adán. Pero no hizo aquí una maquinaria, un robot, una maquinaria programada para, ¿sabes qué? Vas a estar obedeciendo la ley de Dios. No, Dios le dio al hombre libre ¿qué? Lo creó santo. Amén. Y lo creó a imagen de Dios, con la capacidad de decidir. Amén. Entonces, ¿Adán fue creado santo o fue creado pecador? Santo. Estos son grandes principios. Entonces, ¿por qué pecó Adán? Porque él decidió ¿qué? Pecar. Ahora, hermanos, aquí viene un asunto que lo hemos tratado en otras ocasiones, pero que debe quedar claro para los que están aquí. Queda claro y definido. A ver, repito y pregunto una vez más. De acuerdo a lo que hemos leído, 1 Juan 3:4, de acuerdo a lo que hemos leído en la gran controversia, allá en el cielo el diablo se rebeló contra el principio de la ley del amor a Dios y amor al prójimo. De acuerdo a lo que hemos leído, les hago la siguiente pregunta. Nosotros aquí en la tierra, bueno, ya les hice la pregunta, ¿Adán por qué pecó? No, si era santo, porque él decidió ¿qué? Pecar. Entonces viene la pregunta, ¿nosotros nacemos pecadores? En base a todo lo que hemos estudiado. ¿Nosotros nacemos pecadores? A ver, ¿cuántos piensan que sí? Unas manos quedan en medio, otras como que se suben. ¿Cuántos piensan que no? Bueno, hay varios que sí piensan que sí. Entonces aquí hay dos tipos de adventistas. A ver, ¿qué es pecado? Cuando se transgrede la ley. Jesús lo dijo de una manera bien sencilla. Cualquiera que ve a una mujer, ¿para qué? Tú decides ver una mujer para codiciarla, ¿sí o no? No es pecado ver uno sale y aquí hay mujeres, por ejemplo. Aquí hay hermanas. ¿Es pecado ver mujeres? No, no es pecado. Y espero que no se vaya a malinterpretar esto en la grabación. El pecado es verlas, ¿para qué? Para codiciarlas. Hermano, porque de ese caso, entonces imagínate. Cuando nosotros vamos, todos los hermanos que suben y bajan de los autobuses y todo, siempre hay mujeres. Eso no es ver mujeres, es decir, así, que pasa por aquí, que pasa por allá, que andan con las bolsas del mandado. No, el pecado está en verlas, ¿para qué? Para codiciarlas. Ajá. Miren, hermanos, se han metido diferentes conceptos de pecado en la organización adventista, que ya los adventistas no saben ni de qué van a ser salvos. Llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué?
de sus pecados. Y cualquiera que ve una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. El que transgrede un mandamiento se hace culpable ¿de qué? Entonces alguien me dijo, no, yo no acepto ese Dios. Mira, si yo me robo un coche, a mí me van a juzgar por robar un coche, no por el asesino que otro mató allá. ¿O por qué me van a juzgar por todos los demás pecados que yo no cometí? Yo no acepto eso, decía una persona que le daba estudios bíblicos. Yo no acepto que si yo transgredo un mandamiento, me hago culpable de todos. ¿Cómo está eso? A ver, si tu hijo, no sé, te desobedece, sabes que no vayas para allá, tú le echas la culpa de todo lo demás que no hizo. Debemos entender el origen del pecado, el origen de la gran controversia para saber de qué somos salvos. Y debemos entender eso. Entonces, mis hermanos, vamos a avanzar rápido. Le dije, mira, lo que dice la Escritura es que la culpa de un pecado, ¿cuál es el resultado del pecado? La paga del pecado es ¿qué? Bueno, si tú violas un mandamiento, ¿qué te mereces? Y si violas 5, ¿qué te mereces? Y si violas 10, ¿qué te mereces? Así que si transgredes 1, te mereces la muerte. Si transgredes 9, la misma culpa te va a caer si transgredes 1 que si transgredes los 10. A eso se refiere allí. Es la misma culpa. Por un pecado, por un solo pecado, Adán fue sacado ¿de dónde? Del Edén. Por un solo pecado, Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Y se hizo culpable de qué? O sea, de todos, en el sentido que Moisés tuvo que morir, ¿o no? La paga del pecado es muerte, sea de 1 o sean de 10. A eso se refiere, se hace culpable de qué? De todos. La culpa que le cae por transgredir 1, la culpa que le cae por transgredir ¿qué? Todos los demás. Entonces, hermanos, Dios dotó al hombre de la capacidad de elegir, libre albedrío. Grábenselo eso bien. Libre albedrío. Y voy a adelantar todo esto. En 1957 se cambió la doctrina adventista, porque nosotros creemos en el libre albedrío y hay los que hicieron preguntas para cambiar nuestra doctrina, no creían en el libre albedrío, ni en la ley de Dios, ni en la gran controversia. Ahora entendemos por qué un servidor empezó a hablar de esto. Yo puedo empezar a hablar, ¿saben qué? Se cambió esto, se cambió la doctrina, y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Bueno, debemos tener bases. En 1957 vinieron unos evangélicos que no creen en la ley de Dios, que no creen que el hombre fue creado con libre albedrío, que no creen en la gran controversia, que no creen que hay que obedecer la ley de Dios, y vinieron y preguntaron si nosotros creíamos como ellos, que no creen en la purificación del santuario, que no creen en el mensaje de los 3 ángeles, no creen en nada. Y vinieron a preguntarnos si nosotros creíamos como ellos. ¿Y saben qué dijeron los adventistas? Pues en su mayoría dijeron que sí. Esos evangélicos son llamados calvinistas. ¿Cómo se llaman? Calvinistas. Y vamos a explicar rápido lo que es el calvinismo y lo que es el adventismo. Ellos creen que nacemos pecadores. A ver, rápido vamos a explicar eso. Miren, hermanos, Salmo 51 dice, en pecado me concibió ¿qué? ¿Y qué es pecado? Tenemos que aferrarnos a lo que dice la Biblia. ¿Qué es pecado? Muy bien. Entonces, cuando yo digo en pecado me concibió mi madre, ¿quién está en pecado? ¿Quién ha transgredido la ley de Dios? ¿El bebé? ¿Un bebé puede transgredir la ley de Dios? No.
¿Quién puede transgredir la ley de Dios? La mamá. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos tenido mamá? Pues todos. ¿Tu mamá ha pecado? ¿Sí? ¿Tu mamá ha transgredido la ley de Dios? Cuando la Biblia dice, por cuanto todos hemos, ¿qué? Pecado. ¿Qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. Todos hemos pecado. ¿Y estamos destituidos de qué? De la gloria de Dios. Entonces, si nuestra mamá ha pecado, ¿pecaba ella cuando nosotros estamos en el vientre? Sí, porque dice, todos hemos pecado. Por eso dice el salmista en el Salmo 51, en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. Y ahí la importancia de entender y tener bien claro. El pueblo adventista de antes tenía bien claro qué es lo que era pecado, hermanos. Pero ya después vinieron otras interpretaciones. Los católicos creen que cuando nacemos pecadores. Por eso tienen que llevar al niño rápido, ¿a dónde? A la iglesia, que le quiten el cuerno, así dice. Así dice en México. A bautizarlo. Bautiza rápido al niño. Bautízalo, ándale, porque es pecador el niño, nació pecador. Ahora, ¿por qué nosotros no aceptamos el bautismo de niños? ¿Aceptamos como adventistas el bautismo de bebecitos? Ahora, ¿por qué no? Bueno, porque no. A ver, ¿cuándo aceptamos el bautismo? Cuando ya tienen uso de ¿qué? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando tenemos uso de razón, elegimos pecar o no pecar. ¿Me explico? Por eso no bautizamos a los bebecitos. Pero el católico rápido va y hace su fiestona, ¿verdad? Hace una fiesta y bautízalo. Ahora, ¿el niño sabe lo que es pecado? ¿El bebecito? No. Ajá, ahorita vamos para allá. Entonces, no nacemos, ¿qué? Pecadores. La hermana White dice que debemos luchar cuando nacemos con dos cosas y cuando crecemos: con nuestras tendencias heredadas y cultivadas. No nacemos pecadores, pero nacemos con tendencias ¿qué? A ver, nacer con tendencias heredadas hacia el pecado, ¿nos hace pecadores? ¿Qué nos hace pecadores? ¿Transgredir qué? La ley de Dios. Por ejemplo, un hijo de un borracho. Bueno, el borracho está quebrantando el mandamiento, no matarás, porque se está echando alcohol. De hecho, hermanos, no debe haber ningún gramo de alcohol, pues, porque con un gramo de alcohol que ya se meta en el cerebro ya afecta todo. Y por cierto, les voy a leer una cita, que la única manera con que Dios se puede comunicar es a través de aquí, del cerebro y los nervios. Bueno, avancemos. Un hijo de un borracho, ¿qué traen sus genes? ¿Le afecta el alcohol, afecta al cuerpo de la persona que se emborracha? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede afectar al cuerpo de su bebé que sale? Sí. Esas son las tendencias heredadas. Pero ese bebecito, cuando sale, trae, digamos, en su cuerpo una predisposición, digamos, ¿a qué? No predisposición. La hermana Juan le llama una tendencia, ¿a qué? A pecar. Pero solo porque él trae en su cuerpo eso, ¿es pecador? No. ¿Qué es pecado? Recuerden eso. Transgresión de la ley. Entonces vamos a suponer que tiene 12, 13 años el muchacho, y viene alguien y le dice, toma, aquí está el trago. O no sé cómo le digan acá, la botella, no sé. Entonces el joven decide, si lo tomo, no lo tomo. Ser tentado no es pecado. ¿Cristo fue tentado en qué?
en todo pero sin pecado. O sea, hay un himno también aquí dice, no tentado no seas, se debes pecar. Hasta nosotros lo cantamos. ¿Qué dice? Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues recuerda, domina tu fe, Dios puede librarte de asalto mortal. Tenemos que entender el origen de la gran controversia, el principio por el cual Dios nos creó. Amén. ¿Qué es lo que perdió Adán? Adán perdió esa capacidad natural que Dios le puso en él de obedecer la ley de Dios. Pero también fue creado ¿con qué? Con libre albedrío. Y él dijo, no, yo no quiero esta capacidad natural de santidad, yo escojo, ¿sí? Y usó el libre albedrío. Entonces, ¿nacemos en pecado? ¿Qué es pecado? ¿Nacemos transgresores de la ley de Dios? No. ¿Cómo nacemos? Nacemos con los efectos del pecado que mi padre cometió cuando era borracho, un ejemplo. Entonces ya mi sangre está contaminada, ya los efectos en el cuerpo son distintos, son diferentes. Entonces, cuando yo nazco, ¿verdad? Es más fácil para mí que caiga en transgresión a la ley de Dios porque traigo esa tendencia heredada. Pero para esto vino Cristo. Y esto es el poder del Evangelio y esto es el poder de la justicia de Cristo. Cuando la simiente de Dios está en uno, cuando Cristo habita en el corazón, Cristo es capaz de subyugar las tendencias heredadas y cultivadas. Amén. Mira lo que dice aquí. Estos son libros de la organización. Por ejemplo, tienen este libro: La naturaleza de Cristo, su relación con el pecado, la justicia y la perfección. Y dice aquí, ¿qué es pecado? Es el tema de fondo de la controversia en la iglesia adventista. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos fuera de la organización? Porque allá han agarrado otros conceptos de pecado. Se han olvidado de la gran controversia. Tú tienes que saber bien claro por qué estás fuera. Por eso. Y mira lo que dice aquí. Si le preguntamos a un adventista típico cuál es la definición de pecado, la respuesta inmediata sería: el pecado es transgresión de la ley. Por supuesto, dicen ellos. Sin embargo, ¿debe existir un sin embargo? No, porque el pecado solo tiene un origen allá arriba en el cielo. Es que cierto grupo de adventistas viven como si esta definición incluyera todo lo que puede decirse acerca de ¿qué? Del pecado. Según ellos, la única manera como podemos identificar el pecado es a través de la ley. Según ellos o según la Biblia y el Espíritu de profecía. Y luego dice, nuestra profeta Elena de White dice que existe solo una definición. Y ella se encuentra en 1 Juan 3:4. Entonces, basados únicamente en esa definición, algunos de nuestros hermanos han llegado a entender el pecado primariamente en términos de conducta, en términos de actos que cometemos. Hermano, todo esto es lo último es una mentira. ¿Qué dice? Pobrecitos esos adventistas que nada más tienen una definición de pecado. Pobrecitos. Hay más definiciones de pecado. Si en esta mañana te digo, pecado es traer zapatos, ¿qué haríamos? Ya te estoy dando una definición nueva de qué. Y te estoy desviando ¿de dónde? ¿De la ley de qué? De Dios. Entonces tú te vas a desviar del cielo. ¿Sabes por qué? Pues entonces tú dices, bueno, yo quiero ir al cielo, me quito los zapatos. Y ya me voy al cielo. Te doy un concepto falso de pecado, te extravié. Y eso fue lo que pasó en el pueblo adventista en 1957. Esa es la esencia de nuestra ruptura doctrinal. Esa es la esencia. ¿Cuántos conocen a este predicador? ¿Cuántos lo conocen? ¿Lo han saludado? Y la gente, ¿dónde te agarro, bullón? Dice aquí, tema la conversión. Número 1, ¿qué dice? Todos nacemos ¿qué?
Ese es otro evangelio. Por eso, Él llena estadios. ¿Saben cómo se llama esto? Total depravación. Es un concepto teológico que tienen todas las religiones, incluyendo la Iglesia Católica. Y luego mira lo que dice. Por ser pecadores nacemos separados de Dios. ¿Ya viste que te está llevando por otro lado? Inciso A, nacemos pecadores. Nacemos separados de Dios. La naturaleza egoísta solo desea cosas malas. Ser pecador es vivir en la carne. O sea, ¿en qué nacemos? En la carne. Y ya soy pecador. A ver, hermano, vamos a suponer que nacemos pecadores. Te pregunto, ¿en qué parte de tu carne traes el pecado? A ver, dime. ¿En qué parte de tu cuerpo lo traes? Hermanos, pecado es una decisión en contra de la ley de Dios. Ya sea de Adán cuando era santo o de Adán después de ¿qué? De pecar. Pecado sigue siendo lo mismo, transgresión de la ley de Dios. Y mira lo que dice allí, ¿sí? Dice, mira lo que dice, y él lo pone así en dibujitos. Hombre, pecador, ¿por qué? Porque así nace. Nace matando, robando, mintiendo, adulterando. Oh, pobre bebé, entonces ¿qué Dios tan malo? Si ya es un bebé adúltero, si, óigame, ¿y a qué mujer deseó allá adentro? Si ya mató, ¿a quién le robó un boliviano? Bueno, un peso boliviano, pues. Sí, dice que obviamente si naces que ya adentro está, pecador. Dice que roba, miente, adultera, porque así nace. Así nacemos. Entonces mira lo que te dice acá. ¿Cuál es su definición de pecado ahora? Separación de Dios. Y dice, y Dios es santo. Entonces, esta es su primera definición. ¿Y sabes cuál es su segunda definición? Dice, pecado es también transgresión de la ley. Pero antes de eso, es decir, es vivir separado de Dios. Ya te extravió, todito. Lo que tiene un predicador en la mente, si tiene sus conceptos falsos en relación a los pilares que están rodeando aquella gran controversia que se inició en el cielo. ¿Me explico? Entonces, hermano, si nacemos pecadores, ¿para qué la purificación del santuario? Yo traigo el pecado en la carne y así voy a morir. Por eso el adventista dice, es que no vamos a dejar de pecar hasta que Cristo ¿qué? Y cuando Él venga nos va a cambiar. Entonces, fíjate la definición que da Bullón. Entonces vamos a confrontarla. ¿Qué está escrito? Bullón dice que nacemos pecadores y que pecado es ¿qué? ¿Separación de quién? ¿Se acuerdan? Vamos a repasarlo rápido. Aquí te lo dice. Mira, pecado, ¿qué dice? Entonces, si te das cuenta, dice aquí nacemos pecadores y acá dice por ser pecadores nacemos separados de Dios. Te está dando varias definiciones de pecado. Nacemos pecadores, pero también dice pecado es separación de Dios. Y te da otra definición. También es transgresión de la ley. ¿Cuál de las tres? La gente se confunde. Como pueblo adventista del séptimo día, repito, hemos nacido para por la justicia de Cristo llevar a la humanidad a una relación otra vez con la ley de Dios. Amén. A través de la justicia de Cristo. Entonces mira lo que dice, lo que está escrito. Y con esta cita terminamos. Los que dicen que nacemos separados de Dios y que pecado es ser separado de Dios. Mira la cita. La obra de apostasía comienza con alguna rebelión secreta del corazón contra los requerimientos ¿de qué? De la ley de Dios. Se fomentan y complacen deseos impíos, ambiciones ilícitas. Y como resultado,
La incredulidad y las tinieblas separan el alma de Dios. Mentira lo que predica Bullón. Es mentira. Ha llegado el tiempo que debemos decir lo que es. Con un escrito está. Miles de almas están perdiendo. Porque lo que está escrito es que el pecado comienza en una rebelión secreta en el corazón contra los principios de la ley de Dios. Y como resultado, el hombre se separa de Dios. Ahora, ¿qué están haciendo estos señores? Adventistas no son. No son. Tienen el nombre de adventistas, pero no son adventistas. ¿Qué hicieron ellos? Te invirtieron el concepto. Y te dijeron, mira, primero te separas de Dios y después transgredes la ley de Dios. Esta es la gran reforma que dijo Cristo a través de la profeta que vendría dentro de los adventistas del séptimo día. Iban a alterar todo. Sí, una virtud es que la gente se comporte bien externamente. Ajá. Pues es valorarían más las virtudes que la ley de Dios. Entonces, mira, vamos a la realidad. Un hermano, vamos a poner un mandamiento que nos identifica el sábado, ¿verdad? Entonces, yo he visto que esta falsa doctrina ha hecho mucho mal a los adventistas. Porque si pecado es separación de Dios, entonces ¿qué? ¿Qué dice? Entonces tienes que cantar, tienes que orar, ¿y qué más? Ayunar, vigilias. Y tú dices, bueno, eso está bien. 40 madrugadas. O sea, y si estás en relación con Dios, ya no estás separado de Dios. Pero sucede que tú haces tus 40 madrugadas, lees tu Biblia, pero trabajas en sábado. Un ejemplo. ¿Me explico? O vamos a tomar otro mandamiento. ¿En qué me habéis robado? En los diezmos y las ofrendas. No estás diezmando. No estoy diezmando. Pero leo mi Biblia, oro y canto. Ya no estoy separado de Dios. Ya estoy unido con Dios. ¿Te das cuenta del engaño? Tú puedes estar unido con Dios, lees tu Biblia, cantas, haces vigilias, eso estás unido con Dios, pero acá no doy mis diezmos, le estoy robando a Dios. Eso no es importante. Porque pecado es separación de Dios y yo ya estoy unido con Dios. No me importa la ley de Dios. Ese es el concepto actual en la iglesia adventista hoy. Por eso están con todos sus programas de los impactos. ¿Qué impacto para allá? ¿Qué impacto para acá? Sí, pero acá andan los impactos también, ¿no? Que va un predicador y que una caravana y que día de impacto y programas y programas espirituales para la gente, para que no estén separadas de Dios. Pero llegan los campamentos. Todos fuimos a los campamentos, ¿verdad? Cuando estábamos allá, a reuniones. Y la hermana dice, se llevaron mi sartén. Si o no, las hermanas andan buscando sus ollas. ¿Cómo se llama eso? Toda la transgresión a la ley de Dios ya no le importa, porque ya están unidos con Dios a través de las 40 madrugadas y todo eso. Entonces han pisoteado la ley de Dios y han cambiado el concepto de pecado. Y hermanos, en la escuela de teología, los pastores salen programados para eso, para enseñar eso. Hermanos, sé que tengo que terminar, pero el propósito de un servidor en esta mañana era irnos al origen de la gran controversia. ¿Por qué Dios creó este mundo? ¿Para qué Dios levantó la iglesia adventista? ¿Por qué soy adventista del séptimo día? Y repito, Dios creó a Adán santo. Tenía en su corazón
una obediencia natural a la ley de Dios. Él decidió en su mente separarse de esa ley de Dios. Pecado es una rebelión secreta en contra de los principios de la ley de Dios. El resultado es que el alma se separa de Dios y Adán quedó separado de Dios. Mi esperanza es Cristo y su vida perfecta. Y Romanos 5:19 dice, para que por la obediencia de uno, los muchos fueran constituidos justos. Amén. Solo esa perfecta obediencia me pone a tono con la eternidad. La obediencia de Cristo. Cantamos el himno Tentado no cedas. Preguntas, sí, cierto. Hay muchos que andan diciendo que la ley es imposible de obedecer, que el hombre no puede obedecer la ley, porque no podemos cumplir la ley. O sea, va cumpliendo, digamos, por ahí, y hasta que uno al final, entonces, ¿para qué estoy aquí? Mejor no, ¿para qué voy a estar? Si no puede obedecerse la ley, y así se van muchos. Miren, hermanos, el hermano dice algo cierto que está pasando. Aquellas personas que dicen que el hombre no puede obedecer la ley de Dios, y tenemos que clarificar eso. Esas personas echan para abajo el evangelio. ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino para salvar al hombre de sus pecados. Amén. Entonces, esas personas tienen un concepto falso de qué es pecado. Tienen el concepto católico que nacemos pecadores. ¿Sí? Esas mismas personas le aseguro que van a decir, juicio investigador no hay. Y tampoco nos dan valor a los pilares. Exactamente. Porque es obvio que si tienen un concepto erróneo de lo que es pecado, de ahí se viene todo lo demás. Se lo digo bien rápido, hermano. La Iglesia Católica dice, nacemos pecadores. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Bautizar a quién? A los niños. Pero como dicen, bueno, y los niños si no se alcanzan a bautizar, ¿qué les hacemos? Vamos a ponerlos en un lugar que se llama limbo. ¿Verdad que sí? Ahí están, no sabemos si... Y entonces dicen, bueno, llegan a un problema y dicen, bueno, ¿y Jesús cómo nació? No pudo haber nacido pecador. No, Jesús no. Entonces inventemos otro error. La Inmaculada Concepción de María, que María tan muy bien nació sin pecado concebido. Eso lo recitan en sus rezos, ¿sí o no? Sin pecado concebido. Bueno, entonces como María fue sin pecado concebido, pongámosla allá al ladito de la divinidad, allá en el cielo. Allá está María. ¿Se da cuenta todo el error? Así que, entonces, el adventista, ¿qué dice? No se puede dejar de pecar. ¿Cuál es el siguiente error? Seguir pecando hasta que Cristo venga. ¿Y entonces para qué es el juicio investigador? ¿Y para qué la justicia de Cristo? La echan de menos. Entonces, ¿sabes qué? No tiene razón de haber nacido en 1844. Echan para abajo el pase de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Eso significa que echan para abajo el santuario. Mira, un servidor cuando se ha encontrado con esas personas, digo, tú no eres adventista. Ahora que estaba en Chile, llegó una persona adventista que cree en eso. Y él decía, insistía, y fíjense lo que decía, peco porque soy pecador. ¿Qué cosa? Le digo, a ver, bájate de tu carro y vámonos allá a la gran controversia. ¿Qué es pecado? Allá. El pecado no inició aquí en la tierra. El pecado inició allá en el cielo. ¿Cuál es el origen? Allá. Lucifer transgredió la ley de Dios. Y el mismo concepto de allá es el mismo aquí en la tierra. Entonces, Bullón ha influido tanto. Bullón es uno de los, aquí en Sudamérica, uno de los, si se podría decir, que hace la obra de los jesuitas. Porque ¿qué es el jesuitismo? Es para echar para abajo toda la reforma protestante. Toda la reforma protestante. Echarla para abajo.
El pueblo adventista nació para hacer una continuación de esa reforma. Entonces, yo también he escuchado, ¿verdad? Aquellas personas que dicen, no se puede dejar de ¿qué? De pecar.